El Dios de los hebreos nos buscó, Ramsés. Habló conmigo y después con mi hermano. ¿Dios? ¿Un Dios invisible? Sin rostro, sin cuerpo, que no se puede tocar. Pero Él es real. Pudimos oírlo. ¿Y qué dijo ese Dios? Esto dijo el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo al desierto para que celebre una fiesta para mí. ¿Qué broma es esta? No es una broma, Ramsés. ¿Quién es ese señor para que yo lo escuche? No conozco a ese Dios y tampoco dejaré que tu pueblo vaya a ningún lugar. Más a su canal Amazing Grace. Qué alegría saludarte donde quiera que estés, ya sea en tu casa, en el trabajo o compartiendo con tu grupo pequeño. Nos alegra que te unas a este espacio donde juntos estudiamos la palabra de Dios y crecemos en la gracia del Señor. Así que hemos estado estudiando la lección número 3 del libro o del estudio para la guía de la lección de la escuela sabática del tercer trimestre del año 2025. Estamos ya en la lección, como dije anteriormente, la lección número 3, que tiene por título Un comienzo difícil. Ya estamos en el día viernes, la lección para el cierre, viernes 18 de julio, que el título siempre es para reflexionar, para hacer una retrospectiva de toda la lección, y siempre tiene por título para estudiar y meditar, o sea, para meditar en lo que se habló en la semana. Entonces, bueno, mis hermanos, como lo dice el título, Dios le encomendó una misión a Moisés que no era nada fácil. Moisés conocía el tamaño de la misión y por eso se negó repetidamente a aceptar el llamado de Dios, porque conocía el orgullo del faraón. Okay, entonces, para entrar en materia, vamos a hacer una oración. Oremos juntos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y gloria es tuya. Clamamos por tu Santo Espíritu, porque únicamente en Cristo podemos realizar este estudio, Señor. Únicamente guiados por ti podemos aprender realmente de tu palabra, para que tú seas glorificado siempre, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y líbranos de toda maldad conforme a tu promesa, y guíanos, Padre. Guíanos y que esta lección sirva, Señor, para afianzarnos en fe y en tu gracia, para que caminemos juntos al destino deseado, que es a nuestro verdadero hogar, que es allá la Canaán celestial. Gracias te damos, oh Padre, por tu palabra. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decíamos, los comienzos generalmente son difíciles. Para empezar, cuando hay un cambio en nuestra vida, lo normal en el ser humano es la resistencia al cambio. Así que Moisés, vimos la semana pasada que tenía una vida cómoda, tenía su esposa, tenía sus 2 hijos, tenía su oficio, pastoreaba las ovejas de su suegro Yetro, cosa que el Señor utilizó para que desaprendiera lo aprendido en la corte egipcia, dado que estaba siendo preparado para ser un faraón, y él lo manifestó cuando quiso trabajar o quiso hacer la función de libertador a la manera de los hombres, por medio de la violencia, matando a un egipcio, que le trajo como consecuencia tener que huir de Egipto, porque el faraón en su momento pensó que Moisés lideraría una rebelión de los hebreos contra ellos. Entonces dijo que Moisés ya no podía seguir y que había que acabar con su vida, porque representaba un peligro para la continuación del imperio egipcio. Entonces, bueno, mis hermanos, en ese contexto entramos en esta lección, un comienzo difícil. Moisés aceptó la misión encomendada por Dios de fungir como libertador y se presentó ante los ancianos de Israel. Dios mandó a su encuentro a Aarón, se consideró en el camino, y la recomendación que siempre hacemos, leer la historia en Patriarcas y Profetas, que de verdad que es muy rico el conocimiento que adquirimos allí, es el capítulo 23,
Los capítulos son desde la página 233 a la 237. Este es el libro físico. Entonces, es importante que leamos porque vemos, como decir, mayor profundidad de la historia de lo que está en la Biblia. No modifica la historia bíblica, por supuesto, porque no cambia la historia bíblica. Esto es revelación de Dios para que tengamos una mayor comprensión, escrito por la profeta Elena de White. Entonces vemos que cuando Moisés se encuentra con Aarón, Aarón le explica lo sucedido durante el tiempo de su ausencia en Egipto, y le explica cómo la opresión había aumentado. Había un nuevo faraón que les había puesto grandes cargas sobre sus espaldas, cargas que ya no podía soportar. Y bueno, ya prácticamente el conocimiento de Dios estaba terminando porque la idolatría se había apoderado del pueblo. Y ya no conocían, muchos no conocían a Dios. Por eso que el encuentro con los ancianos se llenaron de gozo porque dijeron, llegó la liberación de nuestro Dios. Cuando escucharon el nombre de Jehová, el Dios personal, dijeron, llegó la liberación. Entonces, en este contexto, hermano, vamos a leer la parte del libro Patriarcas y Profetas que el autor incluyó en la lección, y vamos, las preguntas del día viernes, como siempre les he enseñado, no las hago yo como el maestro de esta clase virtual, sino que dejamos que el mismo autor haga las preguntas, y si son respuestas que ustedes deben responder en los comentarios y llevarlas a su escuela sabática el día sábado. ¿Okay? Entonces, recomienda leer el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 23, la página 233 al 237. Y dice así, el primer párrafo. Estos párrafos los conseguimos en la página 234, 235, la parte central del capítulo, y dice así. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Ya el faraón había escuchado lo que Moisés le estaba diciendo, que Dios había dicho que se liberaran. Por eso ya el faraón estaba advertido, estaba en alerta ante la información. Entonces, era el resultado de la sociedad. Trataría que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos. Vemos, definitivamente es cierto, vemos las grandes obras que aún se mantienen algunas en pie. Secados al sol, las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien, se requerían grandes cantidades de este elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarla ellos mismos, y esto exigiéndoles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Obviamente que no lo iban a lograr, porque si con la materia prima allí se hacía un determinado número, ahora teniendo que trasladarse a buscar la materia prima y traerla, el tiempo se consumía o tendrían que trabajar más horas. Prácticamente todo el día, no sé cuántas horas trabajaban, pero una esclavitud, supongo que no eran 8 horas. ¿Okay? Entonces, esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo. Cuando nosotros leemos en la Biblia que los capataces fueron a hablar ante el faraón y dijeron que nosotros no somos culpables, que el número no se cumpla, que el culpable es tu pueblo, porque ellos pensaban que esto era una orden dada por los capataces que se habían puesto de acuerdo. Pero para ellos fue sorpresa saber que la orden venía del mismo faraón. Entonces por eso es que le dijeron a Moisés, nos hace desfallecer, nos ha hecho odiosos ante el faraón, y ahora su espada está contra nosotros. Se va a terminar matándonos porque esos números que nos piden sencillamente no los podemos cumplir. Los comisarios egipcios habían nombrado capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a su cargo.
Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo y mes de paja, pero le fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Entonces vemos que ellos fueron a hablar, a quejarse de los capataces, pero la orden venía del faraón, como dije anteriormente. Entonces, mis hermanos, en la semana pudimos estudiar que el faraón quería evitar la liberación del pueblo. El pueblo sabía que había una promesa de liberación porque los ancianos comunicaban esto y por eso clamaban a Dios. Los jóvenes, ya más contaminados por el culto idolátrico, en Egipto, a su vez, que esa historia de la liberación era conocida por algunos egipcios, o por la mayoría de los egipcios. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el estudio de la lección en la semana, que la afirmación de Faraón de que no conocía a Dios era falso, porque en la historia egipcia conocían lo que había hecho José, y como José dio orden de que cuando fueran liberados sus huesos fueran llevados con ellos para que fueran enterrados en la tierra de Canaán. Entonces ellos constantemente decían que iban a ser liberados, lo que los egipcios se burlaban diciendo: ¿cuándo es que ese Dios los va a liberar? Miren cómo nuestros dioses prosperan a nuestro pueblo. Ese Dios de ustedes no les cumple, ese Dios no existe, bla, 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 bla. Entonces Dios se manifestó y va a manifestar su poder en contra de esa idolatría y en contra de esos supuestos dioses que sí prosperaban al país, para mostrar que hay un solo Dios real. El Dios creador, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de las promesas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios, tu Dios. ¿Okay? Ese es el único Dios que hay, y donde vemos que realmente existe a través de la naturaleza, porque ese se manifiesta. Y si tú quieres profundizar en este tema, lea Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Entonces, mis hermanos, dijimos en la lección que el que estaba detrás de estas decisiones de Faraón para que no se cumpliera la liberación del pueblo era Satanás, ¿cierto? El enemigo del pueblo de Dios, que no quiere que el pueblo sea libre para que no se cumpla la promesa dada en Génesis 3:15. Recordemos que el contexto de la Biblia se centra en el gran conflicto siempre, el conflicto entre el bien y el mal. Satanás siempre va a tratar de impedir de que se cumpla lo que Dios ya dijo, pero sabemos que eso es imposible, porque cuando Dios lo dice, ya es. ¿Cierto? Entonces, vimos que ahora entendemos por qué estamos en un mundo sumido en la falta de tiempo. No tenemos tiempo para absolutamente nada, hermanos. Para trabajar, para sobrevivir, salir de un lugar a otro. Salimos de nuestras casas muchas veces antes del amanecer, llegamos a nuestras casas ya cuando ha anochecido. ¿Por qué? Porque estamos constantemente trabajando. Y entonces esto es resultado de las ideas satánicas para que la gente no tenga tiempo. ¿Para qué? Para adorar a Dios como Él debería ser adorado, porque es nuestro Creador. A Él nos debemos, Él tenemos vida porque Él nos la da. Estamos respirando esta bocanada de aire que voy a tomar en este momento. Es gracias a la misericordia, a la gracia y al poder de Dios. Si Él no me diera gracia para poder hacer eso, no lo podría hacer, sencillamente. Si Dios dijera hoy que nosotros lo tenemos como si fuera nuestro, ya se acabó el aire, se acabó el oxígeno en la tierra, ¿podría pasar? ¿Lo va a hacer? No está escrito. Pero lo podría hacer porque Él es soberano. Entonces, amados, Dios merece toda la honra, la gloria, la adoración, porque es el creador de todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron creadas. Así que cuando usted esté muy ocupado, recuerde que precisamente esa es la idea de Satanás, para que no tenga tiempo de adorar a Dios verdaderamente como el Espíritu Santo nos incita o nos trata de llevar a que la adoremos. Porque recordemos que vivimos, si quiere usted lo busca en Isaías 43:7 y vea para qué existe. Lo voy a volver a repetir para que lo busque. Isaías 43:7.
para que vea por qué usted respira y para qué existe. Entonces el Espíritu Santo cumple su misión de llevarnos a Dios, convencernos de pecado, justicia y juicio, para que vivamos constantemente en comunión con Dios y lo pongamos en primer lugar. Pero yo me opongo, que también lo vimos, que corremos el riesgo de, así como Faraón, ser soberbio, nosotros también le hagamos y digamos a Dios, no, ¿quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? ¿Quién eres tú para impedirme hacer esto o aquello? ¿Quién eres tú para que yo dedique mi tiempo a ti? Cosa que es falso, porque nuestra vida depende de Él y el tiempo es de Dios. Que nos otorgue tiempo a nosotros, pero el tiempo es de Él. Así que no digamos, voy a darle tiempo a Dios. No, Dios es el que le está dando tiempo a usted. Esa es la realidad, mi hermano, es la verdad. Hay que asumir esa realidad. Entonces, mis hermanos, para culminar la lección, vamos con las preguntas del día de hoy. Pregunta número 1. Piensa en alguna ocasión en la que aceptaste un llamado de Dios. Las cosas no comenzaron a ir bien y o no resultaron de la mejor manera. ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Segunda pregunta. Comparte con otros tu experiencia acerca de cómo intervino Dios en tu vida cuando le pediste ayuda o cuando no esperabas su intervención. ¿Cómo podemos creer en la bondad de Dios cuando suceden cosas malas, incluso a quienes confían en Él? Es lo que normalmente dicen los ateos, ¿cierto? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué tal? Nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito con el que fueron llamados. Tercera pregunta, ¿qué dirías a alguien que declara, no conozco al Señor? En caso de que esa persona no expresa eso como un desafío, sino como una realidad en su vida, ¿qué podrías hacer para ayudarlo a conocer al Señor y explicarle por qué es importante? Nosotros leímos que lo que realmente importa, y es triste para Faraón por sus palabras, cuando dijo, yo no conozco a Dios, que Jesús mismo dijo en el libro de Juan, ¿cierto? Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Entonces es importante conocer a Dios, porque conociéndolo es que tenemos la vida eterna. Mis hermanos, puedes vivir 120 años, 130 años en este mundo miserable. Pero ¿en qué se compara eso a una eternidad con Dios? No tiene comparación, amado. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos esta lección a nuestra vida, hermano? ¿Qué lecciones puedes extraer del diálogo tan abierto, casi conflictivo, entre Moisés y el Señor? ¿Cómo afecta esto tu experiencia personal con Dios? ¿Cierto? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo podemos comunicarle nuestros pensamientos, sentimientos y deseos de manera sincera? ¿Cómo podemos hablar con Él de nuestras emociones negativas como la decepción, la amargura, la frustración, el odio, la envidia y la ira? Mi amado, Dios desea, la oración es hablar a Dios como un amigo, descargando tu corazón, descargando tu ansiedad ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Háblale a Él cuando sientas que las cosas no van bien. Señor, pero esto o aquello, yo procuro seguirte, yo procuro buscarte. Lo vemos en Asaf. Asaf lo dejó plasmado en el Salmo 73, que dice, por poco resbalan mis pies, porque yo veía cómo el impío prospera y cómo el pueblo de Dios sufre constantemente angustia. Hasta que entró ¿a dónde? Al santuario, hermano, y vio el fin de ellos, que iba a ser la destrucción. Y ahí consiguió la respuesta que Asaf necesitaba. Pero es un clamor a Dios de lo que realmente siente. Ya Dios sabe lo que usted siente. Pero como padre amante, le encanta que usted se lo diga, que usted revele sus sentimientos reales, que le revele sus pensamientos más íntimos, que le revele sus deseos, de qué es lo que desea, Señor, yo lo que quiero es tener esto o aquello, cosa que, no sé, no recomiendo mucho que tu deseo sea el tener,
sino más bien el hacer para la obra de Dios. Pero bueno, cada quien vive su experiencia y esa relación con Dios es lo que debe marcar tu manera de vivir. No creemos en el destino. ¿Usted cree en el destino? Yo como adventista del séptimo día no creo en el destino. Creemos en el determinismo de Dios. Dios determina las cosas, no las forza, porque va a depender de su decisión. Dios no causa las cosas. Las cosas son consecuencias de las decisiones que tomamos cada día. Si creemos en la condición confiable de Dios cuando se la pedimos de manera sincera y honesta, ¿cómo podemos aprender a confiar más en Dios y depender plenamente de su conducción? Dios no nos llama a tener éxito, hermanos. Dios no nos llama a hacer esto, a hacer aquello, a tener éxito, a ser reconocido en este mundo. Dios nos llama a ser fieles. Sed santos como yo soy santo. Y creo que no lo he dicho, no lo dije en esta lección, pero el éxito suyo y mío como cristiano no depende de las cosas que consiga, de lo que tenga, de los ceros en el banco. Depende de cuánto depende usted de Dios. Porque si no somos como niños, no conoceremos el reino de los cielos, amados. Necesitamos aceptar su llamado, hacer lo que sea necesario a fin de ser fieles testigos de Él en cualquier etapa de nuestro desarrollo espiritual. En cualquier etapa de nuestro desarrollo espiritual. No es que yo tengo que esperar a ser como este, como aquel, de que tengo que haber dejado esto o aquello para poder testificar de Dios. No, Dios lo puede usar a usted en el punto donde está en este momento. Si ha crecido mucho espiritualmente, gloria a Dios, amén. Si ha crecido poco espiritualmente, gloria a Dios, amén. Lo que importa es su testimonio y que exalte a Dios y sepa que la gloria solamente es de Él y que usted nada tiene que ver en ello. ¿Cómo puede, sin ser conflictivo, ayudar y conducir a otros a percibir las intervenciones de Dios en su vida? Es difícil porque esto que le estoy diciendo, que no estamos llamados a tener éxito, tal vez causa rechazo en alguno que lo escuche. Porque ¿cómo es eso? Si Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma, pero no es el éxito de este mundo al que Dios nos llama. Es éxito en la relación con Él. Eso es ser exitoso. Hay un video en el canal que se dice cuál es el verdadero éxito. Se lo recomiendo que lo vean. ¿Por qué no suelen cumplirse nuestras expectativas acerca de las intervenciones y acciones de Dios? ¿Por qué actúa Él tan a menudo solamente cuando todas las esperanzas se hacen añicos? Porque esta la puedo responder en parte, porque generalmente acudimos a Dios cuando es lo único que nos queda. Cuando ya hemos intentado la solución con los planes A, los planes B, muy común en el mundo, ¿no? Vamos a hacer los planes, pero ten el plan B y el C por si acaso. Pero el plan A siempre ha de ser depender de Dios y colocar todo en sus manos. Bueno, mis amados, hemos culminado la lección en esta semana, la lección número 3, un comienzo difícil. Los comienzos son difíciles, pero ten presente que Dios es fiel. Y Dios siempre está contigo. Se lo prometió a Moisés y te lo promete a ti y a mí. Mateo 28:20. He aquí que yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, dice Jesús. Entonces, confía en el Señor. Como dijimos, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito con el que han sido llamados por Dios. Y recuerda que la paz que Dios ofrece no es la paz del mundo, una paz sin problemas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Finalmente, el pueblo de Israel cayó en desesperanza porque veía sus expectativas no cumplidas y cómo los egipcios se burlaban de ellos. La iglesia adventista nace del gran chasco y de burlas. Esperaba que Cristo llegara y no vino. Su iglesia, esa profetiza mentiras, dicen. Nada de eso se ha cumplido. Ley dominical. ¿Cuál ley dominical? Por favor. Bueno, mis amados, Dios es fiel y justo para sostenerlo
y para sostener su palabra. Si está aquí, ya es una realidad. Porque la boca de Dios lo ha dicho y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano, mi amado. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No seas como Faraón. Dale me gusta, comenta las preguntas, comparte el video y si no estás suscrito y es la primera vez que entras al canal, suscríbete y dale a la campanita para que todos los días te llegue el video de la lección de la escuela sabática y algún otro que podamos incluir. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que estés muy bien y que tengas un sábado santo en comunión con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Maranata.